Hola, buenas noches. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo me les ha ido? Bien, profe. Bueno, vamos a esperar otro momentico, ya igual pues a medida que van ingresando yo he ido actualizando la lista de asistencia, pero igual pues ahorita volvemos y repasamos. Entonces esperemos un momentico, como les dije, a las 6:45 arrancamos con quienes estén.
Porque... Espera. Buenas noches para quienes han ido llegando. Ya en 3 minuticos Buenas iniciamos noches, clase. profe. Hola. 3 minuticos, 2 minuticos. Llamamos lista y comenzamos clase. Buenas noches, profe. Buenas noches, Valentina. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo van? Vamos a dar inicio a la clase. Primero vamos a llamar a lista. Por favor, espero que estén muy juiciosos con el tema de asistencia. Jonathan. No ha llegado Jonathan. Geraldine. Profe, yo presente. Gracias, Gina Paola. Presente, profe. Gracias, Adriana Adolfo. Miguel Ángel. María Fernanda. Presente, profe. Gracias, Julián Andrés. Profe, buenas noches, presente. Gracias, Angeli Valentina. Presente, profe. Gracias, Karen Juliana. Presente, profe. Gracias, Fabio Andrés. Presente, profe. Gracias, Lina Fernanda. Presente, profe. Gracias, Luisa Fernanda. Presente, profe. Gracias. Jawin Andrés. Jawin. Ahí respondió en el chat, profe. Ay, sí, qué pena, ¿verdad? Que él no tiene, creo que no tiene audio. José Carlos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, por ahora nos hacen falta entonces Jonathan, Adriana Adolfo y Miguel Ángel. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy, muchachos. Esta va a estar dividida en dos partes, una parte de clase y la otra del examen y del último examen ya que tenemos programado para hoy. Ahí ya quedamos descansaditos por exámenes. Solo nos queda pendiente un trabajo que queda cargado ahorita en la noche también. Pues la intención era haberlo cargado este fin de semana. Desafortunadamente no alcancé, pero pues ya está listo para
para cargarlo ahorita en la noche. Sí, y van a tener hasta el último día del mes de noviembre, hasta el 30 de noviembre para desarrollar. Bueno, muchachos, entonces veníamos o iniciamos ya pues la parte de presupuesto de gastos hace 8 días. ¿Quién me quiere recordar qué vimos ahora 8 días? Hablamos sobre la ejecución del presupuesto público. Sí, señor, muy bien. ¿Qué hablamos de esta parte de la ejecución de presupuesto? Sobre la contratación estatal. Sobre los gastos que tenían, gastos de inversión, Sí, gastos de señora. funcionamiento y el Sí. otro que no me acuerdo cuál es. Ejecución Servicio de del la deuda. presupuesto público tiene que ver con la contratación estatal. Sí, también, claro. O sea, la mayor Ingresos y parte gastos. de esto se ejecuta a través de la contratación. Muy bien, ingresos y gastos, sí, señor. Y básicamente vimos la estructura del presupuesto como a nivel vertical, ¿cierto? No vimos los nombres de las columnas ya a nivel horizontal. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Necesito que pongan mucha atención porque esa partecita que vamos a ver ahorita, esa generalidad, vamos a hacer unas preguntitas también en el examen para que sepan. Creo que son 2, para que sepan, pero son sencillitas. Necesitas la generalidad que comprendamos esa generalidad de la estructura, no de la particularidad, pues, perdónenme que sea pues como tan reiterativa con el tema, porque pues finalmente ese nivel de detalle nosotros necesitamos es analizarlo cuando estemos ante un caso específico y para eso vamos a tener toda la información a disposición, ¿sí? Entonces vamos a abrir una ejecución presupuestal. En lo posible, si alcanzamos, vamos a empezar a ver la partecita que yo siempre les doy de contratación, que me interesa mucho que lo sepan, porque, como decíamos ahorita, pues a través de la contratación estatal es que se ejecuta la mayor parte del presupuesto de una entidad pública, ¿sí? Jonathan, buenas noches. Buenas noches, profe. Bienvenido. Bueno, vamos a seguir entonces acá, muchachos. Ya creo que yo ya había abierto. Ah, no la había. Ya voy a abrir la ejecución y se las comparto. Perdón, un segundito. Le aumento un poquito. Ya les voy a compartir pantalla. Hablamos hace 8 días que cuando se aprueba el presupuesto, se determina el presupuesto, cada rubro, cada cuenta debe tener una asignación, ¿cierto? Debe tener un valor que le asignan para ser ejecutado en todo el año, ¿sí? En todo el año o en la parte del año donde estime conveniente la entidad de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Eso se llama apropiación inicial, muchachos. ¿Están viendo la ejecución que abrilla ahí del municipio de Circasi? Sí, profe. Listo, entonces, eso se llama apropiación inicial. Posteriormente o después de esa columna tenemos una que se llama adiciones, otra que se llama reducciones, otra que se llama créditos y otra contracréditos. ¿Alguien conoce esa estructura? ¿Sabe de esa estructura que les estoy diciendo en la primera parte? Profe, buenas noches. Hola Adrián, ¿cómo está? Muy bien, profe, gracias. Ah, bueno, me alegro. Bueno, entonces estamos determinando la estructura a nivel vertical de la ejecución presupuestal de gastos. Tenemos la apropiación inicial, tenemos unas, perdón un segundito, volvamos otra vez a la ejecución, ¿sí? Llegó Miguel Ángel también y estamos completos.
Esa segunda columna no tiene, pues, no implica mayor análisis, ¿cierto? ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de adiciones, muchachos? Una suma. Sí, señor, muy bien. Una suma. Se le suma a esa parte que tenemos ya inicialmente. Al rubro, vamos a mirar cualquier rubro acá. Estas así en PDF son maluquitas porque no se dejan. Un segundito, yo les bajo. Ah, ya. No me está dejando disminuir. Ahora sí. Bueno, hoy me tocó disminuirlo un poquito, pero pues bueno. Acá tenemos, por ejemplo, el rubro, muchachos, de implemento de dotación laboral y seguridad industrial. Entonces, dice que la apropiación inicial de ese rubro, acá donde estoy poniendo la flechita, es de 15 millones de pesos. Vamos a ir haciendo el ejercicio en un archivo Excel para que paralelamente vayamos comprendiendo cómo es ese proceso, de dónde sacamos las cifras. Entonces, no la vamos a poner completo porque necesitamos es conocer la dinámica, ¿cierto? Ya les voy a mostrar el archivo, ya les voy a compartir el archivo Excel que tenemos. Que les estoy organizando acá para que, paralelo a lo que estamos analizando allá en la ejecución como tal, vamos Entonces dice que la apropiación inicial de ese rubro son 15 millones de pesos. Es que estoy puliendo acá la presentación. Entonces, 15 millones de pesos. ¿Y qué le adicionamos? 4. Disminuciones tampoco implica mayor análisis, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos disminuyendo a esa apropiación inicial. Profe, si quiere, usted nos lo muestra en Excel y nosotros le vamos dictando cada fila, columna, como se dice. Acá lo voy a... No, acá ya le puse los títulos que necesitaba, pero muchas gracias por la observación, sí. Entonces, Bueno, profe. les voy a explicar primero los títulos y ahí hacemos lo que usted me propone, que me parece muy bien para no enredarnos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de disminuciones, pues el nombre lo indica. Estamos disminuyendo esa apropiación inicial que tendríamos. O sea, por decir algo, un ejemplo, porque allá en la ejecución que tenemos de ejemplo del municipio, no tenemos disminución. Les quiero hacer el ejercicio con todo para que ustedes sepan de dónde está saliendo, de dónde pueden salir las cifras en el presupuesto definitivo. ¿Sí? ¿Están viendo el cuadrito que les estoy desarrollando ahí?
Sí, profe, el de Sí, Excel. profe. Listo, entonces, este cuadrito en Excel, acá me hacen un aporte muy importante, les agradezco, o sea, lo de editar el archivo PDF, muchas gracias, lo tendremos en cuenta. Inicialmente vamos a manejarlo de esta manera para que ustedes puedan ver qué pasa si pongo o no una determinada cifra en una de esas columnas, ¿sí? Eso finalmente es lo que me determina la dinámica de esas primeras cinco columnas. Tenemos entonces que el presupuesto definitivo sale de coger o de tomar, más bien, la apropiación inicial, sumarle las adiciones, restarle las disminuciones, sumarle los créditos y restarle los contracréditos. ¿Sí? Entonces, muy importante una cosa, muchachos. Ay, perdón, no le había bajado volumen a eso. Ya le bajo. Muy importante una cosa, y por eso quiero manejarlo acá para ponerles colorcitos. Tengan en cuenta esto que yo les estoy poniendo acá en colores. Ya le voy a cambiar de color a estas que estoy marcando. Muy importante que tengamos en cuenta. Acá en la ejecución que tenemos del municipio de Circasia, tenemos que el total del presupuesto del municipio de Circasia son el presupuesto inicial, 21.000 millones de pesos. 21. Acá de pronto pues no le salió la sumatoria. ¿Están viendo la ejecución ahí en pantalla? Sí, profe. Listo. 21.000. Después de que hacen esas operaciones de las adiciones, las disminuciones, los créditos y los contracréditos, ya me varía. Ya queda un presupuesto definitivo de 39.000 millones de pesos, según lo que me está mostrando acá. ¿Qué sucede? Bueno, ya vimos ahí. Vamos a volvernos otra vez al cuadrito acá. Profe, una pregunta. Señor. ¿Esa misma operación se le hace a toda esa tablita o no? Sí, claro, pero Cada cuando hay presupuesto. movimiento, porque no quiere decir que todos los rubros tengan estos movimientos, ¿sí? Por eso lo quise hacer acá para poderles poner el ejemplo de este movimiento. Estamos hablando de un rubro, ¿sí? De un solo rubro, no del total del presupuesto. Entonces, ¿por qué la apreciación y por qué los colores diferentes acá, muchachos? Porque veíamos que el presupuesto inicial del total del municipio de Circas eran 21.000 millones de pesos. ¿Qué sucede con las adiciones o disminuciones? La diferencia grande frente a esto que está en azulito acá, es que esto, al incorporar adiciones o disminuciones, adiciones o reducciones, que es lo mismo, me va a variar esa apropiación inicial, ese global inicial, ¿sí? Porque quiere decir, o cuándo se da principalmente, en caso de las adiciones, cuando llegan recursos adicionales a los que inicialmente se contemplaron. O sea, puede ser que recaudaron mucho más de lo que esperaban o de lo que presupuestaron para el año, entonces pues se aumenta el presupuesto, ¿cierto? Puede ser que el gobierno nacional por alguna redistribución que ellos hagan por allá de todos los recursos,
le manden una plata adicional a las transferencias normales que siempre le mandan, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero yo decir? Que tienen que ser incorporadas al presupuesto. ¿Para qué? Para que las puedan ejecutar. Y esas incorporaciones se hacen a través de ¿qué? A través de adiciones presupuestales. Entonces, primera condición, las adiciones y las disminuciones varían el monto global inicialmente aprobado. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Repetimos, lo ven enredado. ¿Quién comprendió? Profe, ¿me puede volver a repetir esa partecita que no la Claro entendí? que sí, con mucho gusto. Devolvámonos a mirar nuevamente esta ejecución. ¿Sí? Muchachos, tengan en cuenta que en el chat les pusieron un mensaje de la universidad para que lo vean por. Bueno, entonces, tenemos el total del presupuesto. Ahora 8 días veíamos la estructura del presupuesto, ¿cierto? Gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, inversión. Todos esos globales por cada uno de esos rubros se suman y, y eso me vale el presupuesto total del año. Para este caso el inicial, 21.000 millones de pesos. Entonces resulta que la alcaldía tuvo adiciones y reducciones que me varían ese monto total. ¿Me lo varían a qué punto? Al punto de que pasa de 21.000 a 39.000 millones. O sea, le adicionaron 18.000 millones de pesos. 18.400, más o menos. ¿Sí? Y pasó de tener 21.000 millones de pesos a tener 39.000 millones. ¿Están viendo la ejecución ahí, cierto? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, la primera condición de esas adiciones o disminuciones es que me varíe ese monto global inicialmente aprobado. ¿En dónde? En el Consejo Municipal. ¿Sí? Tercera condición, como me varía ese monto global inicialmente aprobado, entonces esas adiciones o esas reducciones tienen que ser aprobadas por el Consejo Municipal. Porque están cambiando lo que ellos aprobaron inicialmente. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen dudas? Sí, profe, por mí sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vámonos al cuadrito Excel para que vayamos moviendo las cifras ahí y ahí podamos pues como irnos un poquito más. Supongamos que este fuese el presupuesto inicial, muchachos. O sea, que ese fuese el presupuesto total. Para que entendamos más fácil el ejemplo. Resulta que, perdón un segundito, yo rectifico la fórmula. Porque no me está tomando la... No me está tomando esta fórmula. Porque eso tiene que dar 18 millones. Ahí. Bueno, no importa. Ya rectificamos. Le quita donde dice suma y le quita los paréntesis. Listo. Le deja el igual y le quita los paréntesis y la suma. Tampoco. Mira que no. Está No, rebelde. Pero bueno, no importa. Ya vamos a rectificar.
Bueno, ahí sí yo creo que no, mira, se reveló, Está vea, revelado. se reveló el Excel. Bueno, ¿qué les quiero explicar yo frente a lo que es adición y disminución y lo que es traslado? Ya sabemos que lo que es adición o disminución me varía este monto total, ¿sí? Voy a cambiarle el formato, voy a actualizar el formato a ver qué pasó ahí. No quiere. Nos jugó una mala pasada el Excel hoy. Bueno, ¿cuál es la consideración, muchachos? Cuando hablamos de adición o disminución, esto me varía el monto inicial aprobado acá, ¿sí? Ya sabemos por qué, porque se recaudó más de lo esperado, llegó un recurso adicional del orden nacional. Bueno, pueden haber infinidad de razones, ¿cierto? Lo mismo con las disminuciones. Las disminuciones pueden suceder también porque, por ejemplo, lo de este año, muchachos, ¿cuántos presupuestos no se vieron afectados porque estaban contemplando unas transferencias que regularmente llegan del orden nacional, pero que resulta que finalmente no llegaron? Por ejemplo, los recursos que llegan del Sistema General de Participaciones para financiar el transporte escolar. Pues claro, no iban a llegar porque pues no hubo transporte escolar este año. Entonces, esa es una o que haya una reducción muy significativa en el recaudo de los ingresos. Entonces, en la administración, o sea, las entidades pueden hacer uso de una herramienta que se llama reducción del presupuesto, pero también para hacer eso, deben someterlo a aprobación, bien sea del Consejo Municipal para el caso de las alcaldías, o bien sea de la Asamblea Departamental para el caso de las gobernaciones. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Los demás, Sí, profe. déjenme, muchachos, yo quiero hacer el ensayo otra vez en otra hoja porque me tiene como intrigada, porque no me deja trabajar esa fórmula. Perdón un segundito. Lo averiguaré y se los contaré esta semana porque no quiero. Bueno, muchachos, estamos todavía en el cuadrito resumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá para el caso de los traslados? El tema del traslado tiene dos condiciones también. Primera, no varía el monto global inicialmente aprobado. Y como no varía ese monto global, entonces no tiene que ir a aprobación del Consejo o de la Asamblea, salvo que por algún motivo los traslados sean, por ejemplo, entre los tres grandes grupos que analizamos: funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. ¿Sí? Ahí sí tienen que ir a pedir permiso porque esos globales no los pueden tocar sin autorización. Pero, por ejemplo, entre los gastos de funcionamiento se pueden mover sin ningún inconveniente. Vamos a ver acá unos ejemplos en los traslados.
Miran la columna de traslados que sí está más rellenita, muchachos, de movimiento. Profe, no. Diga, si no la comparte, ¿cómo pretende que la vemos? Bueno, entonces, acá la columna, las dos columnas de traslados, es decir, los créditos y los contracréditos, ven que sí tiene más cifras. Y miren los totales acá. Bueno, valga la pena decir, hay que aclararles una cosa también. El crédito suma, el contracrédito resta. ¿Sí? Entonces, la característica principal es que no me varía ese monto global inicialmente aprobado y la evidencia está en la sumatoria de las dos columnas. Miren ustedes donde estoy pasando el cursor y pueden ver que es exactamente el mismo valor. ¿Sí? Profe, ¿por qué dan sumas iguales? ¿Siempre dan sumas iguales o es Ahí casualidad? en traslados sí tiene que dar sumas iguales. ¿Por qué? Por eso les digo que ese no me afecta el monto inicialmente aprobado. Porque, ¿qué significa ese traslado? Que yo saco de un lado y llevo a otro. O sea, saco de un rubro y llevo a otro. Por ejemplo, acá estamos viendo que no hay una cifra exactica, por ejemplo, acá que pueda pues como mostrarles, porque es que puede pasar que hagan una revisión general de cómo iba el comportamiento de, perdón, cómo iba el comportamiento de la ejecución de gastos y vean que hay rubros que realmente no había necesidad de tocarlos y que probablemente no haya necesidad de tocarlos para el resto del año, así como mucho, entonces puedan sacar recursos de ahí y reparten para los que necesitan, ¿sí? Entonces, la característica o las dos características principales de los traslados es que sacan de un rubro y lo ingresan a otro. Por eso el efecto es cero. Por eso las sumatorias arriba siempre tienen que dar igual en el total. Me he hecho entender, tienen inquietudes. Bien, profe. ¿Alguno Sí, tiene profe. dudas? Entonces, lo que quería plantearles acá en el formatico que me jugó mala pasada, es eso, o sea, yo puedo tener créditos, no necesariamente yo tenga que trasladar entre rubros, pero sí es lo común que se vean en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque es que mm, la herramienta, perdón, el presupuesto es una herramienta de planificación. No quiere decir, en lo posible, pues tiene que tratar se tiene que tratar que sea lo más acercado a la realidad posible, pero pues tampoco, o sea, es imposible que de exactico como se planeó al principio de año, no. Sobre todo porque la dinámica de la administración es bastante compleja, entonces siempre suceden situaciones que los obligan a hacer esos movimientos y esos ajustes, ¿para qué? Para poder optimizar las tareas o las obligaciones que deban cumplir. Entonces, esos movimientos son permitidos por la ley. Entonces, pues simplemente es respetar las restricciones que en un momento dado podamos tener, de acuerdo a los permisos, les decía yo, o sea, los traslados, los movimientos de un rubro a otro están permitidos siempre y cuando no varíen esos montos globales aprobados para funcionamiento, servicio de la deuda y los subprogramas de inversión. Entonces, mientras que no varíen esos globales, no tienen ningún problema, se pueden hacer internamente con un acto administrativo aprobado por el alcalde o el gobernador y ya. Ahí. Entonces, acá en la ejecución, volvamos otra vez a la ejecución que tenemos de muestrica. Acá desafortunadamente en esta
No sé cuánto fue que adicionaron, pero vamos a abrir la de la alcaldía de Armenia, que sí está en Excel. Y podemos analizarla mejor. ¿Sí? Entonces, miren la de la alcaldía, muchachos. Ya se las... Ay, un segundito que se me fue. ¿Están viendo la de la alcaldía de Armenia? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces, acá tenemos una apropiación inicial de 421.000 millones de pesos. Y miren, nuevamente les insisto con el tema de los traslados, mis estimados estudiantes, 3.241 millones. Pero si ven que la sumatoria es igual, porque esta es la que hacen entre rubros, sacan de una cuentica para otra. Que este año por la pandemia, pues y como no habían viajes ni nada, pues lo que tenían destinado para viáticos y gastos de viaje, lo utilizaron para elementos de bioseguridad, pues por decir cualquier ejemplo. Estamos acá en un ejemplo hipotético, algo pedagógico. Entonces, sí, eso le pasa a uno también en la economía familiar. Si yo ahorro, se me presenta un ahorro en un gasto porque no hubo necesidad de incurrir en él, pero tengo una necesidad en otro aspecto de la casa, del hogar, pues obviamente eso que tenía destinado. Por ejemplo, para el transporte, como no me tocó transportarme porque trabajaba en casa, entonces yo lo destino a otra cosa. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Acá simplemente lo que tenían presupuestado para unos rubros que no fueron tan necesarios su ejecución, pero que sirve para financiar otros que sí requieren eh, recursos, entonces simplemente mueven de un rubro para otro. Eso es el traslado presupuestal. Se conoce entonces que cuando en el movimiento de un traslado ingresa plata al rubro es un crédito y cuando sacan es un contracrédito. ¿Claros hasta ahí? ¿Tienen preguntas? No, profe. Muchachos, vamos a ver si acá me funciona la fórmula. Y si no, deben ser los comandos del computador. Ve ahí si funcionó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que le quito, bueno, no, que no hay necesidad de quitarle los traslados. Simplemente acá ya sabemos que el presupuesto definitivo sale finalmente es de sumar a la apropiación inicial, sumarle las adiciones, restarle las disminuciones, sumarle los créditos y restarle los contracréditos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a coger global porque a demorarme menos. Acá la sumatoria la vamos a hacer distinta, sin tener en cuenta esto. Acá me da 433 porque yo lo cogí global, ¿sí? Pero miren que el efecto es cero de los traslados. Hagámoslo completito. ¿Bien?
¿Lo están viendo, muchachos? Sí, profe. Ahí estamos demostrando una vez más que el efecto de los traslados es cero para el presupuesto definitivo, ¿sí? Y no me puede afectar sencillamente porque el traslado, la naturaleza del traslado es sacar de un rubro para otro. Mientras que si yo tengo en cuenta las columnas adiciones y disminuciones, ahí sí la vuelta es diferente. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá tuviese una disminución, unas adiciones en unos rubros de 12.000 millones, pero a su vez otros rubros sufrieron una disminución, pongámosle de 2.500 millones de pesos. Este es caprichosito, hay que volverle a poner la forma. ¿Ven? Ya no sería 434, sino 431, porque también se presentaría una disminución. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen inquietudes? Sí, profe. Vamos bien. Listo. Vamos a eliminar esa filita que le pusimos ahí a esta ejecución. Entonces, hasta ahí la primera parte del análisis horizontal del nombre de las columnas en el formato de ejecución presupuestal. Ahí nos sale ya la apropiación definitiva. Ahorita sí, nos vamos a al compromiso como tal y a la ejecución del presupuesto como tal. Veíamos el concepto de disponibilidad presupuestal. ¿Recuerdan qué es? Lo que tengo para gastar, por decirlo así. Está cerquita. Es con lo que cuenta el presupuesto, pues, los gastos y toda esa cosa. Pero ahí estamos en el presupuesto total. Cuando hablamos de certificado de disponibilidad presupuestal, ya estamos hablando de un gasto específico. Es decir, esto es como el documento o el certificado que firma o que dice el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, que le da la aval, digámoslo así, para ejecutar el gasto. Ejemplo, van a realizar un contrato. Antes de cualquier otra cosa, tienen que saber si tienen disponibilidad de recursos en el rubro para poderlo sacar. De resto no pueden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, van a realizar un contrato que vale 500 millones de pesos. Ah, yo me tengo que ir a mirar el rubro o los rubros por donde debe salir ese contrato, a ver si alcanza la plata que hay ahí para poder contratar. Entonces ya el jefe de presupuesto les va a decir, ah, sí, sí, bien puedan, acá está su documentico para que puedan iniciar el proceso contractual. Entonces, diferencia, ahí no estamos hablando del total del presupuesto, sino de esa porción que se requiere para poder llevar a cabo ese proceso de contratación. ¿Comprendimos la idea? Como para algo específico, digamos, para la construcción de una carretera, se tiene Sí, presupuestado tanto, entonces miran cuánto es y si les alcanza, algo sí, así. señor, muy bien, Ah, así es. bueno. Vamos a devolvernos al concepto de disponibilidad y registro. Ya les estoy abriendo acá, enseguida les comparto. Este es como limpio. ¿Están viendo esta página? Etapa precontractual, todo eso. Sí, profe. Bueno, entonces vámonos primero a disponibilidad.
disponibilidad presupuestal. Entonces nos dice, el certificado de disponibilidad presupuestal es un escrito expedido por el jefe de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos y la atención de los gastos derivados de los mismos, afectándose preliminarmente el presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro fiscal, mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. ¿Comprendimos ahí? ¿Por qué habla de que se afecta preliminarmente el presupuesto, muchachos? ¿Qué creen ustedes que quiera decir ahí en la norma cuando me define el certificado de disponibilidad presupuestal? Estamos hablando que van a sacar un contrato. Están pidiendo la disponibilidad para saber si tienen o no recursos para poder empezar ese trámite. Entonces llega y el jefe de presupuesto les dice, sí, sí hay, bien puedan, acá les doy el certificado de disponibilidad presupuestal. Y entonces inician el proceso de convocatoria para recibir propuestas para la ejecución de ese contrato. ¿Qué puede suceder ahí? ¿Qué se les ocurre? Profe, yo entiendo que es algo que no estaba presupuestado dentro del año fiscal, ¿sí? Entonces afectaría los valores. Al contrario, mijo, sí debe estar presupuestado para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Salvo pues que sea algo excepcional, lo excepcional y lo imprevisto es que no esté. Entonces, les explico. Habla de compromiso o de afectación preliminar más bien, ¿por qué? Porque es el primer pasito, o sea, todavía no se ha iniciado el proceso contractual, a pesar de que tenemos un cálculo de lo que me puede valer ese contrato, puede suceder que una vez emitan la convocatoria, algún oferente diga, yo hago ese trabajo por menos plata de lo que ustedes están diciendo que pueda llegar a valer. Ejemplo, el contrato de obra vale 500 millones de pesos del presupuesto que habían sacado y con el que sacaron la disponibilidad presupuestal. Tienen disponibilidad por 500 millones. Pero resulta que acá de una vez nos vamos inmiscuyendo o adentrando en el tema de contratación, muchachos. Pero resulta que se presentan 6 oferentes y esos 6 oferentes presentan precios diferentes con miras a ¿qué? A lograr que le adjudiquen y que sea el ganador de esa convocatoria para ejecutar el contrato. Entonces uno dice que lo hace por 499.500.000, otro por 498, otros por 497, y el que presenta la propuesta más económica dice que lo hace por 495 millones de pesos. Y la disponibilidad estaba por 500. Quiere decir que finalmente el contrato que se haga no se va a hacer por los 500. ¿Por cuánto se haría? Por lo que se haga el trabajo, ¿Cómo? por la celebración del contrato, digamos, los 499 millones. 95, que es el del ejemplo, el ganador, el que ofreció la propuesta más económica, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya vámonos a mirar el concepto de registro presupuestal y ya ahorita nos vamos para la ejecución para que lo comprendamos mejor. Entonces acá decimos que el registro presupuestal consiste en la certificación de la apropiación de presupuesto con destino a cumplimiento de obligaciones pecuniarias del contrato. O sea, ya hay un contrato,
Ya hay un acuerdo de voluntades entre las partes, entre el contratante y el contratista. Es un instrumento a través del cual se busca prevenir erogaciones que superen el monto autorizado en el correspondiente presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos destinados a la financiación de determinados compromisos se desvíen a otro fin. ¿Sí? Y de ahí para allá, pues ya dan pues como otra, complementan ese concepto de registro presupuestal. Básicamente acá hay otra consideración a tener en cuenta y es que con el registro ya no hablamos de una afectación preliminar del presupuesto como en el caso de la disponibilidad, no, hablamos de afectación definitiva. ¿Por qué hablaríamos de afectación definitiva ahí, muchachos? En el primer escenario, cuando hablamos de la disponibilidad, ahí apenas va a iniciar el proceso contractual, apenas va a iniciar la convocatoria, se están conformando todos los documentos del proceso, todo lo que se requiere para la publicación, todo lo legal. Pero todavía no hay un acuerdo de voluntades entre las partes. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera hay oferentes, apenas se va a sacar el proceso. Distinto es cuando ya se reciben ofertas y de esas ofertas se escoge una que es la ganadora y es la que va a ejecutar el contrato. Entonces, por eso, porque ya hay un contrato, porque ya hay un acuerdo de voluntades elevado escrito, es que ya decimos que el presupuesto queda afectado definitivamente. Decimos también, para el caso del ejemplo, que el registro presupuestal no se haría por los 500 millones, sino por los 495 que me valía la propuesta ganadora. ¿Qué creen ustedes que pase con los 5 de diferencia, muchachos? Profe, sería como lo de los rubros, no sé, ay, no sé, profe, de lo de que se hace un traslado o no. No, ahí no estaríamos hablando de traslado. Profe, se expone como al Consejo Municipal que lo apruebe, ¿no? No. Hemos sacado una disponibilidad. Vámonos, es que el Excel que me estuviera funcionando las formulitas sería una maravilla. Muchachos, ¿qué sucede acá? Vamos a tratar de hacer el ejercicio acá, así toque ponerlo. El CDP o certificado de disponibilidad presupuestal, ya les comparto la pantallita que estoy trabajando. Y voy a poner en un colorcito distinto donde voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, el certificado, ¿están viendo ya ahí? Sí, Sí, profe. Bueno, ya les voy a aumentar. Acá. El certificado de disponibilidad presupuestal está por 500. El RP está por 495, o sea, el registro presupuestal, ¿cierto? Resulta que acá el rubro, vamos a poner el ejemplo acá en el que no nos ha querido funcionar. El rubro tenía 1.000 millones de pesos. Acá no nos vamos a enredar con adiciones ya porque acá estamos en otra cosa. CDP, RP. Saldo. Entonces, el CDP por 500 millones de pesos. Ay, me fue por 5.000. ¿Sí? Pero resulta que el contrato, hubo un oferente que dijo, yo lo hago por 495. ¿Qué quiere yo decir? Vamos a ver si de pronto salía acá. Que cuando
el jefe de presupuesto expide inicialmente la disponibilidad presupuestal, él ya no puede contar con esos 500, porque ya le dijo a una dependencia que podía contratar esos 500 millones de pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Restárselos a esos 1000 que tenía. Hasta ahí vamos bien, me he hecho comprender. Sí, profe. Profe, Sí. Nos vamos para la suscripción del contrato. Entonces, no, yo no necesité los 500 porque es que hubo una oferta muy económica y me estoy ahorrando 5 millones de pesos. Lo que sucede ahí es que los 5 millones se le suman al disponible en ese rubro. Se reintegra ese valor al rubro. ¿Por qué? Porque ya no los necesito. Ya no los voy a utilizar para el destino que le había dado inicialmente. ¿Me hice comprender? Sí, profe. profe, pregunta, No. si por decir algo no se encuentra una persona o alguien que haga ese contrato por esos 495, sino que supere la cifra, ¿ahí qué se haría? Muy buena pregunta. Se me adelanta para el tema de contratación, pero eso es una causal de rechazo de las ofertas. ¿Cuándo? En un proceso de contratación pública se publica, valga la redundancia, un presupuesto oficial para llevar a cabo un proceso de contratación. Una de las causales de rechazo de las ofertas es que superen ese presupuesto oficial. O sea, no se puede aceptar obviamente ninguna propuesta que supere el valor, primero porque acá estamos analizando que ya tiene un CDP por ese valor contemplado, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir que voy a ir a comprometer por 550 millones cuando apenas tengo 500 ya certificados por presupuesto y todo, ¿sí? Entonces, esa es una causal de rechazo. O sea, lo máximo que pueden llegar a ofertar es exactamente el mismo presupuesto oficial que publica. Profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, ¿me iban a hablar? Todo bien, profe. Bueno, listo. Antes de llamar a lista nuevamente, les comento. Dentro de 8 días, entonces, terminamos de reforzar esta partecita de la ejecución presupuestal para analizar las otras columnas que tiene el formato. Y vamos a ver la generalidad, vamos a ver una partecita de contratación estatal y, perdón, la generalidad de lo que es control fiscal, ¿sí? Para que ustedes se vayan pues como ambientando con el tema y ya ahí vayan quedando pues como con unas bases para poder pues ver la otra materia. Vamos a dejar hasta ahí la clase. Si tienen alguna observación, alguna inquietud, alguna sugerencia, oportunidad de mejora, les agradezco. ¿Cuál es la idea? Que ahorita ya pues tengan un descanso y a las 8 en punto tienen el examen en plataforma y van a tener hasta las 9 de la noche para diligenciarlo. Muy juiciosos, por favor no empiecen tarde porque pues solo tienen hasta las 9 para desarrollarlo. No está complicado, el tiempo es más que suficiente, pero si empezamos tarde, obviamente ahí ya se van a enredar las cosas. O sea, ¿tienen observaciones, inquietudes, oportunidades de mejora, sugerencias? No, profe, todo bien. Ninguna, profe. Bueno, muchachos, entonces, Bien. los dejo, tómense un descansito pequeño, muy juiciosos, por favor. Como les digo, estén pendientes, no se les olvide el mensaje que les pusieron en el chat de la universidad. Y pues Dios los bendiga, que pasen feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Profe, muchas gracias. Profe, feliz Gracias, profe, noche. muchas gracias. Gracias, con gusto. Chao.
profe, usted llamó a lista. Ya le estaba contestando. Iba a llamar ahorita antes de cerrar y no llamé, pero igual pues sí los había incluido ya todos cuando fueron ingresando. Ah, bueno, profe, listo. Bueno, con gusto. Bueno, profe, de noche. Bueno.